Nous sommes le 9 février 2010 dans les locaux de la FACEF. Je suis Maëlle Maugendre et je vais interroger aujourd'hui Gorgonio Ferrero Montero pour un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France dans le cadre de la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors, Monsieur Ferrero, je vais vous demander pour commencer de me donner votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Bueno, soy Gorgonio Ferrero Montero, nacido el 31 de enero de 1944, en España, Donde? en Zamora, en un pueblo de la provincia de Zamora. Qu'est-ce qui vous a amené à émigrer en Suisse? Pues la situación que había en España, andaba con las ovejas y empezábamos cuando venía el día y hasta por la noche, todo el día en el campo, lloviera o no lloviera. Había la posibilidad de ganar más. Y a través del Instituto Español de Migración, pues nos fuimos a Suiza a trabajar con un contrato a la hostelería. Et comment vous avez fait du coup pour arriver en France? Comment ça s'est passé votre arrivée Bueno, en France? vinimos con un pasaporte falso, que era de otra persona el pasaporte. Le habían cambiado la foto y fue como vinimos. Y aquí, bueno, pues yo desde el principio tomamos contacto con la Casa España y a través de ahí conocimos otra vez a todos los españoles. Et comment ça s'est passé dans les premiers temps? Vous avez cherché du travail en France? Ça a été facile ou... Sí, fue fácil. Bueno, al principio tuve problemas pero no muchos. Pedimos asilo político, ¿verdad? Porque no teníamos documentación. El pasaporte ese falso no lo utilizamos más. Nada más se utilizó una vez, lo tuvimos que entregar aquí en el Partido Comunista, lo tuvimos que entregar porque en realidad era de otra persona. Entonces pedimos asilo político, bueno, como ya habíamos contactado con españoles y eso, bueno, pues nos acompañaron fuimos a la OFPRA, no sé cómo se llama, OFPRA, sí, la que estaba ahí por Neuilly, en la Avenida Madrid o por ahí, y bueno. Et vous avez obtenu l'asile politique? Sí, sí. Nos dieron un récépissé y bueno, estuvimos como refugiados políticos hasta la muerte de Franco. Y bueno, ahí en la Casa España tomé contacto desde el principio y no sé, por el 76 o así, entré en la junta directiva y luego el presidente que había se marchó para España porque era refugiado también, se marchó para España, que él estaba de tesorero en la FAEZ en aquella época. Por eso fue que luego yo entré en la FAEZ para reemplazarlo a él. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu les activités qui avaient lieu dans la Casa quand vous y étiez? En la Casa España, uy, actividades, bueno, fijas siempre. Había los cursos de baile y de guitarra. En algún momento se dieron, en algún momento, unos cuantos años, se daban clases de español, como se dan ahora en los colegios, los maestros los pone el gobierno español. Y nosotros, en el inicio, que no había eso, fuimos las asociaciones que empezamos a reivindicar eso y poner los locales nuestros. O buscarlos, a lo mejor en alguna alcaldía que te los prestaba o algo. Entonces nosotros, los locales de la Casa España, cuando estábamos en la Folie Méricourt, todo el tiempo que estuvimos allí, iban alrededor de 80 niños a clases, 2 días por semana. El miércoles era uno de los días y no sé qué otro día, pero el miércoles era cuando más daba, no sé si 3 cursos la maestra, ese día. Y no teníamos ninguna ayuda. Nosotros pues teníamos que ocuparnos de local, de abrir, cerrar, limpiarlo y pagar la luz y la calefacción. Y se hacían excursiones, exposiciones de pintura, se pasaban, ahora pues ya se ha quedado antigua, pero entonces no había los vídeos y eso, pues se pasaban películas en 16 milímetros, íbamos a Jan Vigo, me parece que se llamaba, a buscar la película, el proyector había que ir a pedirlo a la agregaduría, te lo prestaban, tenías que volverlo a llevar al otro día, la película pues igual, y bueno, películas españolas, y conferencias, y excursiones, hacían bastantes excursiones, y
se hacía alguna parte de tener los sábados y domingos abiertos. Allí no se abría durante la semana más que para la escuela de los niños. Pues también hacíamos alguna paella o alguna comida para sacar fondos. Pues se hacían unas cuantas al año y por aquella época hacíamos también alguna para ayudar a la federación y se le daba a la federación el beneficio que había. Et vous ensuite, vous avez fait partie du conseil d'administration de la FACEF quand elle s'est créée? Sí. Ouais. Vous aviez quelle fonction au sein du ¿No? conseil? El vicepresidente. Y las primeras fiestas que organizamos de la federación en Montreuil, como ahora se hacía en el Trianon, pero entonces lo hicimos allí 2 años y se hacía 2 días enteros, pues yo me ocupé de eso. En aquella época, bueno, te digo, aparte la escuela, las escuelas que había actualmente, nosotros las empezamos a reivindicar, a recoger firmas, todo eso. La doble nacionalidad para los jóvenes españoles, que la dieran. Y sobre el retorno en aquella época, también nos basábamos mucho en el retorno de los españoles en España, que tuvieran algunos derechos al volver. Y claro, lógicamente la lengua también se pedía, porque si los padres decidían volver, que los hijos no empezaran allí a cero. Y más que nada era sobre eso la lucha que se llevaba. Aparte, bueno, de reproducir la identidad, que no se perdieran las raíces, sobre todo. Y bueno, yo que cuando vaya a España yo sí quería participar en alguna asociación de este tipo. Qui se mobiliserait justement autour des nouvelles émigrations pour... Sí, porque hay en España bastantes asociaciones que se mueven en torno a eso. Y bueno, hay la experiencia de aquí, bueno, que ahora los jóvenes que nacen en España, pues que no pase dentro de 8 o 10 años, o que pase como está pasando aquí en la Banlieue, que ya está empezando a pasar también allí. No a la escala que aquí, pero el camino yo creo que es el mismo en las ciudades grandes como Madrid.